Controles. Ahora me acordé que tenían tarea. Vamos a ver quién cumplió. Y no puede contestar Gonzalo. Bueno, una tarea que tenían era estudiar, que se las había dado Ignacio, no yo, estudiar qué era morfogénesis. ¿Quién lo sabe? No vale buscar ahora en el libro. Se empiezan a ir Perdón, ¿qué todas las preguntó, cámaras. profe? ¿Qué preguntó que yo no estaba justo saliendo? No, justo vos no podés responder. ¿Qué es morfogénesis? Y un ejemplo. Sí, yo no tampoco. Listo, responde María Elena. Es un concepto que todos pasan por alto y está dentro de los conceptos importantes de ese capítulo. ¿Nadie lo leyó? ¿Posta? ¿Quién leyó sí? ¿Vos sabés qué es, Ignacio? Sí, yo lo leí alguna vez. Bueno, ahí Gonzalo pone modificar la estructura, exactamente, es eso. Es una capacidad que tienen los sistemas de poder modificar sus estructuras. Capacidad que no tienen todos los sistemas, sino que lo tienen las organizaciones estudiadas como sistemas abiertos. Una organización, si necesita, puede modificar su estructura y, por ejemplo, un día en el que necesita muchos vendedores porque es un pico de venta, poner más gente a trabajar en ese sector. Y eso es modificar la estructura. En cambio, hay otros sistemas que no tienen esa posibilidad. Y de lo que están preguntando, sucede gracias a la retroalimentación. Se puede hacer gracias a eso. Tiene que ser Sí, positiva. no es la retroalimentación positiva. Va asociado con la retroalimentación, pero no es retroalimentación positiva. Claro, no tiene que ser positiva necesariamente. Yo quería saber un ejemplo de hemostasis dentro de una organización. Bueno, tenés varios. A ver, cuando una persona entra a trabajar a una organización, arranca con una energía y con una expectativa de trabajo determinada. Y el mismo ambiente lo va a ir llevando a un punto de equilibrio, que es el punto que establece la organización, que es, bueno, acá se trabaja hasta cierto punto y nada más, que es lo que vio en su momento Elton Mayo, ¿sí? Cada vez que algo desestabiliza a la organización, ¿vieron que solemos decir que las personas rechazamos los cambios? Ese rechazo al cambio tiene que ver con que algo de afuera nos modifica y nosotros no queremos modificar, queremos mantenernos igual. En las organizaciones pasa lo mismo. Cuando hay un cambio, inicialmente lo vemos como que queremos volver al punto de equilibrio. Por lo tanto, se producen en el sistema, se activan mecanismos para rechazar a ese cambio. Una organización que no acepta trabajar con delivery, por ejemplo. ¿Sí? Surge el delivery como algo nuevo, o surge el comercio electrónico como algo nuevo, y una organización dice, no, yo voy a seguir trabajando igual, de la misma manera, eso de estar vendiendo por internet no me interesa. Bueno, eso lo produce la homeostasis. La homeostasis te está llevando a no querer cambiar, a mantener tu equilibrio. Al mismo tiempo, hay procesos de homeostasis que tienen que ver con esto que les decía de la morfogénesis. Cuando yo tengo un momento pico dentro del año o del mes y que sé que voy a necesitar mayor esfuerzo en un determinado sector, se producen modificaciones en el sistema para volver a estabilizarlo, para volver a equilibrarlo. Tengo un área que está sobrepasada de trabajo, entonces los 2 o 3 días que están sobrepasados de trabajo le mando más gente. Y después vuelvo al punto de equilibrio original. Ese es un mecanismo para que no se desestabilice el sistema.
¿sí? Porque si colapsa una parte del sistema, puede colapsar todo. Porque el sistema justamente es un todo. Entonces, que una parte colapse puede llevar a que colapse todo. Entonces, una manera es generar mecanismos para que esto no suceda, y cuando viene el cambio, yo doy el ejemplo de las jugueterías con Navidad. Una juguetería, tengo una cantidad de empleados, y en Navidad necesito tener más empleados porque voy a vender más. Y ya sé que es así. Si la primera vez no hago absolutamente nada, no genero ningún mecanismo de búsqueda de equilibrio, me voy a encontrar sobrepasado y no voy a poder atender, y seguramente voy a perder clientes, porque el que tiene que estar esperando 3 horas para pagar va a decir, no, me voy a comprar a otro lado. En cambio, si yo ya genero un mecanismo para mantener equilibrios, y el equilibrio sería que un cliente esté adentro del local no más de media hora, entonces yo pongo más gente para que en esos días el tiempo siga siendo media hora, no que pase a ser 4. ¿Sí? Eso es un mecanismo de homeostasis. ¿Se entiende? Era Claudio. Te pregunto. Bueno, mientras esperamos que nos conteste, también tenían que averiguar cuál era la diferencia de equipo y grupo de trabajo, según determinado autor. El que lo buscó según Robbins se saca un 10. ¿Yo puedo interrumpir un minutito? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Yo con respecto a más que nada el concepto de homeostasis, en el trabajo del profesor Herbeta, él me lo marcó como incorrecto al concepto que yo había. Y es más o menos lo que él explicó ahora. Seguramente en la redacción de lo que yo escribía hay algo que puse mal. Y eso me quedó a mí como que estaba mal esa respuesta. Pero no. ¿Qué pusiste vos? Porque la pregunta que yo hice no fue solo sobre homeostasis, era una pregunta en conjunto. Por eso... Y la pregunta era que expliquemos los conceptos de sinergia, homeostasis y entropía. De los tres, o sea, el único que estaba incorrecto era homeostasis. Y yo puse que era en el cual se obtenía a través de la retroalimentación, o sea, desde el ida y vuelta. Y que como resultado de este proceso, y que una vez evaluado se podían hacer los cambios que fueran necesarios, se puso a realizar ahí cuando se generara un desequilibrio en el sistema. Esto puede ser por rechazo al cambio, por ejemplo, si mediante el mismo se intentara buscar nuevamente el equilibrio, todos los sistemas se encuentran en constante transformación, con el fin de volver a encontrar ese equilibrio que se perdió. Yo lo interpreté de esa manera. Sí, pero lo que vos estás definiendo ahí es retroalimentación, no es homeostasis. Vos lo que estás diciendo es que el sistema, una vez que le sucede un hecho, aprende de ese hecho para la próxima vez no le vuelva a suceder. La homeostasis es un proceso automático del sistema, ¿sí? En el cual, ante una modificación del entorno, que esa modificación se la da a la misma retroalimentación, o sea, está alimentado por la retroalimentación, pero una modificación del entorno va a hacer que el sistema reaccione de una manera, que esa reacción generalmente tiende a rechazar el cambio porque tiende a buscar su punto de equilibrio. De la manera que lo planteás vos, es que se analiza a posteriori, no es homeostasis, sino que es el análisis de la retroalimentación y cómo esa retroalimentación reingresa al sistema con una nueva decisión. Ok, está bien. Está bien, lo que pasa es que después de esto vino lo que fuera el capítulo 16, no, sino el 17, y yo no sé si le pasó a todos. Yo del capítulo 17 no tuve respuesta, o sea, no tuve devolución. Y en esos capítulos habla, o sea, me pide también dar ejemplos de retroalimentación negativa, o sea, que también como que va pegado a lo otro y no sé si está bien, capaz que lo hice al revés. Mira, esto es más sencillo, porque si no es Sí. tratar de determinar si es primero el huevo o la gallina. Claudia, ¿qué entendiste vos por retroalimentación? Y yo te pongo lo que puse, porque la verdad que... Te acaba de decir qué es lo que dijiste. Sí,
Claro, pero yo en el trabajo 15 lo tengo como concepto de homeostasis. Bueno, cambiarle O el sea, y título como que porque eso está incorrecto, claro, definiste ¿sí? retroalimentación, claro. Claro. Y en el capítulo 17 hay un punto que teníamos que dar un ejemplo de retroalimentación negativa. Bien. O ¿Qué sea, pusiste eso ahí? no sé si está bien. Bueno, ¿Cuál en es? el capítulo 17 hablaba que teníamos que poner ejemplo una empresa y empezar a poner todos esos procesos de lo que era la caja negra y todo eso. Dar un ejemplo con una empresa, ¿sí? O con una fábrica. Y yo en el ejemplo que me pide la retroalimentación, yo había puesto como ejemplo una fábrica de zapatos que obviamente es una línea de producción y bueno, ahí está involucrado todas las partes. Yo en el ejemplo uno que pongo, pues me pide dos ejemplos, no sé por qué. Puse que en la fábrica que se produce zapato y que una vez que salieron a la venta, o también llamado exportación, tiene una devolución de algunas docenas por tener fallas, ¿sí? Y ahí es cuando se produce una retroalimentación negativa. Y como consecuencia de esa falla se deja a la vista de que no salió algo no salió bien en el proceso y que eso se deberá revisar. Eso yo Está lo correcto. tengo como una retroalimentación negativa. Es correcto. Y yo supongo que en el ejemplo 2 debe ser, porque dice eh, retroalimentación negativa que puedan seguir las organizaciones. Después tengo otro ejemplo, en realidad pidió dos ejemplos, pero entonces está bien ese Para concepto. ver, ese ejemplo está bien. Y Mm, vamos a lo conceptual. Conceptualmente está bien. sí, La retroalimentación es, el sistema produce una salida. Una vez que se produce esa salida va a intercambiar con el ambiente. ¿Sí? Va hacia algún lugar esa salida. En el caso de una empresa, la empresa que es lo que está buscando, vender un producto, y en ese producto es comprado por un cliente. Entonces ahí está la conexión con el ambiente. Si el producto es comprado, si el producto la gente lo quiere, si les gusta, si lo vuelven a comprar, si no lo devuelven, si no hay críticas acerca del producto, estoy teniendo una retroalimentación positiva. El ambiente me está diciendo que eso que yo generé como salida es válido, les gusta, les interesa, lo quieren. Una retroalimentación negativa, como bien pusiste vos, es me devuelven parte de lo que yo vendí, me está indicando de que algo de lo que hice está mal, ¿sí? Porque está roto el producto. Pero la retroalimentación es el reingreso de una salida al sistema como una nueva entrada. A partir de lo que salió, tienen que volver a entrar otra cosa. Eso es retroalimentación. tiene que haber un cambio en el proceso, No necesariamente. ¿no? Ah, Yo te tomo un examen, vos te sacás un 10. ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué voy a cambiar yo en el proceso de enseñanza si vos te sacaste un 10? no, en el caso de 10 no, creo que nada. Bueno, entonces, ¿pero qué retroalimentación estoy teniendo? De que todos los temas que fueron vistos, vos los entendiste y los pudiste procesar y lo pudiste aplicar en un examen. Estoy Sí, teniendo una retroalimentación positiva de lo que fue el curso. Ahora, tomo un examen dentro de unos días y desaprueba el 70% de los alumnos, me está dando una retroalimentación negativa, que me va a llevar a replantearme qué es lo que tengo que cambiar. Y puedo tener que cambiar muchas cosas, no el proceso exclusivamente. O quizás el proceso la estuvo bien, entrada. la entrada del proceso o inclusive la salida. Yo siempre les Mm, cuento un caso de la primera vez que Arcor intentó exportar. Y el problema fue la salida porque los paquetes de los caramelos estaban mal embalados y se pegaron todos y fue una pérdida para la empresa. Entonces, ni la entrada ni el proceso estaban mal, estaba mal la salida. Algo dentro de todo lo que hizo el sistema hay que modificar para tratar de conseguir esa retroalimentación positiva. Tiene que haber una revisión de todo el proceso, ¿cierto? Para identificar el problema. Claro, te lleva a revisar las entradas, el proceso y la salida. Depende del problema, vos quizás vas a poder identificar un poco más, un poco menos. Un producto a lo largo a la venta y no lo compra nadie, no voy a revisar el proceso. Porque no lo compró nadie, nadie se está quejando del producto. El producto no gusta directamente. Quizás tengo que modificar la salida. Quizás el producto lo puse en el paquete más feo de la historia y nadie lo quiere comprar. Quizás tengo que modificar el producto directamente. Entonces estoy errándole a la entrada. ¿La entrada cuál fue? Tengo una idea buenísima. Vamos a vender helados en la Antártida. Bueno, esa entrada la tengo que cambiar porque no funciona.
Claro, está bien. Entonces tengo que arreglar el concepto de homeostasis. Hace un rato habían preguntado por reingeniería. Reingeniería es muy sencillo igual para explicar, o sea que lo repito nuevamente, es repensar el proceso. Es agarrar un proceso productivo o un proceso determinado dentro de una organización y desarmarlo todo y empezar a preguntarnos por qué. El porqué de cada una de las cosas. Y armarlo todo nuevamente de una manera en la que sea más eficiente, ¿sí? Con menor cantidad de pasos, con cosas que se fueron haciendo como parches en sus momentos o que se hacían por costumbre. Bueno, empezar a cuestionar esas costumbres que quizás no son necesarias hoy en día para armar un proceso nuevo. Eso es una reingeniería, ¿sí? Es repensar la organización. Sí, no me acuerdo quién había preguntado. Bueno, y ahí Romy ya escribió perfectamente, según Robbins, cuál era la diferencia entre grupo y equipo de trabajo que les había mandado a investigar. Y sin ir más... Básicamente es el concepto de sinergia. Sí, 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 y más que nada, hoy, en todos los currículum, ¿qué te hacen poner? Sé trabajar en equipo, me gusta trabajar en equipo. ¿Por qué equipo y no grupo? Grupo pueden ser todos ustedes, todos ni se conocen entre ustedes, son un grupo. Bárbaro, perfecto. Funcionan como todos los alumnos de administración, pero dentro de ustedes, que hay grupo grande, van a haber equipos que van a funcionar de a 3 o 4 de otra manera, que se van a poner a estudiar juntos y se van a llevar bien y van a ser compatibles a la hora de estudiar. ¿Se entiende? Van a generar algo mucho mayor. Van a ser, seguramente van a tener mejores notas que si estudiaran todos juntos y no se van a poner de acuerdo jamás. ¿Se entiende? ¿Por qué ahora está tan de moda el trabajo en equipo? Ustedes hacen el currículum y tienen que poner me gusta trabajar en equipo. Es ley. Soy proactivo. Son palabras claves que tienen que existir. A ver, esa reingeniería podemos agregar cuando la falla en las entradas y en las salidas. No me menciones ese ejemplo que me hace recordar al libro. ¿Cuál es el libro 1984? ¿Y a qué ejemplo te referís? Habla, Romy, vos tenés micrófono. No te das la sota. Perdón, profe, es que hay mucho ruido en mi casa y no sé si se escucha. No, Nah. el ejemplo que dio la compañera de 2 más 2 igual a 5. Ah, de otra materia tuvieron problemas, ok. Ok, ok, está bien. Bueno, Igual no te otra. hagas la sota, también me hizo acordar al año 84. ¿Eh? No sé, yo no había nacido, cosas tuyas. El nono acá sos vos. Es Eh, verdad, eso es verdad. Profe, Habíamos preguntado algo ¿es más. del 84, profe? ¿Yo? No, yo en el 80, ojalá hubiera nacido en el 84. Va, ojalá no, me da lo mismo, nací en el 80. A ver, esperen porque habían preguntado algo más y lo perdí. Espera. Ahí está. Alguien se había dice que le había quedado confusión con el concepto de retroalimentación a partir de algo que mencionamos en la clase pasada, si se produce dentro o fuera del sistema. Lo primero que yo tengo que definir es cuál es el sistema bajo análisis, ¿sí? Porque una retroalimentación puede ser tranquilamente dentro de la empresa, no hace falta que salga de la empresa sí o sí. Si el objeto bajo análisis es la empresa toda, para que haya una retroalimentación tiene que salir de la empresa, hacer contacto con el ambiente y volver. Pero quizás mi sistema bajo análisis sea el sistema de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Si estoy liquidando bien los sueldos o no. Entonces, liquido los sueldos y a una persona le da que le tengo que hacer un descuento de ganancias de 25.000 pesos y su sueldo es de 30.000. Eso me está dando, y no salí de la empresa, me está dando una retroalimentación negativa. Me está mostrando de que algo le estoy pifiando, porque una persona que cobra 30.000 pesos, primero no tiene descuento de ganancias, y mucho menos le voy a descontar 25.000. ¿Sí? Entonces, cuando demos un ejemplo, es muy importante, lo primero que tenemos que mencionar es cuál es el sistema que estamos analizando.
Y a partir de ese sistema, el sistema va a tener límites, ¿sí? Imagínenselo como un conjunto, como un circulito. Lo que pase adentro del sistema será entrada, proceso y salida. La retroalimentación se va a dar fuera de ese sistema como un reingreso al mismo sistema, ¿sí? Pero a partir del contacto que tiene con el afuera. Pero primero tengo que definir cuál es el sistema. ¿Está bien? Sí, también será adentro, un ejemplo que suele dar la profe Paz, es cuando tienen el sector de control de calidad. Si es una empresa que se dedica a producir determinado producto y llega a la etapa de control de calidad y rebotan los productos porque tienen determinado defecto, ahí no estaría saliendo de la organización, ahí todavía Claro. estaría adentro y también es una retroalimentación negativa. Porque ¿cuál es el sistema bajo análisis? El sistema bajo análisis es el sistema de producción. Y el sistema de control de calidad está fuera del sistema de producción. ¿Sí? Porque lo controla, lo analiza. Entonces el sistema en ese caso sería la producción de determinado elemento. ¿Está bien? Sí, ahí dijo, perfecto. Dentro del proceso es la falla, Julia. ¿Eso preguntabas? La supuesta falla, el desvío en realidad, para ser políticamente correcta. Sí. Bueno, preguntas. ¿Qué más tienen dudas? Anímense a hablar, porque se animan a escribirlas, pero no a decirlas en voz alta. Y sabemos que tienen el microfonito, porque está ahí el dibujito tachado, ¿eh? Bueno, elijo yo, personas al azar, y van a tener que hacer una pregunta. Ay, Luciana, al final no sabemos si somos parientes. Nunca averigüé si sos mi pariente. Tengo que preguntarle a toda mi familia, que son un montón. Hola, profe. ¿Cómo estás? Recién entro porque tuve un problema de conectividad y bueno, No te das podía problema. entrar, se va el wifi. Igual es la primera vez que entro porque con mi trabajo se me imposibilita. Bueno, hoy que es feriado aproveché y llegué. Igual, ¿pudiste conseguir las grabaciones? Sí, sí, ya me las pasaron. Así que es Buenísimo. buenísimo. Dale, lo de hoy también lo Yo vamos a tengo pasar. más o menos dudas, por así decirlo, con la teoría estructuralista. O sea, ¿Cuál a es mí lo que tu- me cuesta en sí es el tema de, ¿cómo se dice? Entrelazar las teorías. En el momento, viste, de comparar, por así decirlo, yo comparar o decirme entre una teoría y la otra, yo lo que marco son diferencias para marcar una y la otra. No Está sé bien. si eso está bien, yo lo diferencio así. O sea, me dicen qué relación tiene, por ejemplo, la teoría neoclásica con la teoría clásica, y yo lo que hago es, pues bueno, teoría clásica tiene esto, esto y esto, la neoclásica diferencia tiene estas características. No sé si está bien, porque es mi idea de cómo plantearlo. Y tenés que buscar similitudes también, porque tal vez te pedimos similitudes y no diferencias en las relaciones. Pueden ser las dos cosas. Y si Sí, me pide, por ejemplo, solamente relacionar, se piden las dos cosas. Y si no, está bien con que diferencie. claro. Igual vamos a ser específicos. ¿Cuáles son las diferencias o relaciones? Relaciones todo. Ustedes pueden relacionar diferencias y Sí, sí, sí. similitudes. Eso es más abarcativo. Y si no, va a ser qué diferencia hay entre esto y esto o qué similitud hay entre esto y esto. Las consignas son Ah, bastante claras. Sí. va a ser más que nada relacionar teorías, por así decirlo. No. También conceptos, definir algunos conceptos y relacionarlos, relacionar teorías. Estoy tratando de hacer memoria porque todavía no me acuerdo bien las preguntas, pero Yo sé que tengo un miedo tremendo. no, tampoco para tanto. No, No, lo que pasa, porque no es tan puntual, chicos, no les vamos a pedir Yo estoy abriendo el examen acá, vení. bueno, el tercer, pero estoy bien, ¿no? Pedimos algunos conceptos que los definan y que relacionen conceptos y que relacionen teorías, ¿no? Ujú. Sí, relacionar teorías, estamos bien. Conceptos, ¿estamos bien? Estamos si quieren bien. mostrarlo, No es que ¿Ejemplos le podríamos vamos, quedar también? el ejemplo suma, no se pide casi nunca, pero siempre suma, pero tenés que estar re segura de que sea correcto, ¿no? claro, Ah, sí, ok, sí, sí. Sí. Eh, y no me acuerdo, no, A mí, eso, a mí lo que me pasaba que estaba hablando con los chicos también es que no estaría llegando a estudiar todo, o sea, necesito como 25 horas mi día para que no trabajo todo el día de corrido, no me están dando las horas del día. Necesito así que sea lo que Dios quiera. Vamos a estudiar hasta donde dé y no sabemos ya cómo simplificar, pero bueno.
No, igualmente como les dijo el profe, a ver, tienen que saber a grandes rasgos y lo principal, no le vamos a pedir el puntito del puntito del puntito del puntito del capítulo 18, ¿se entiende? Es a grandes rasgos saber a dónde, ya con los títulos de cada uno de los capítulos, ya pueden chamullar, sobre todo los últimos, teoría situacional, ¿y a qué te hace referencia? A la situación, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Cada situación es distinta, ¿podés actuar igual? No. ¿Y qué temas va a tener? Liderazgo, motivación. ¿Se entiende? Van enroscando los temas simplemente con el título. Va, el último es medio complicado, de hacia dónde va la administración, ahí podés divagar demasiado, pero la mayoría de los capítulos te hacen ese enfoque. Claro, sí. Pero tiene que ser a grandes rasgos, que sepan esta teoría sobre qué hace hincapié, esta, la otra, y listo, no es mucho más que eso. No se les va a pedir nombre en los 14 principios de Fayol. No. Ah, ¿no? Ay, genial, porque te juro No. que me acordarme los 14 principios, sinceramente. No hace falta. Claro, como dice Romina, sí. Benchmarking es lo Yo el mismo. 19 ni lo leería, les digo la verdad. ¿El qué? El capítulo 19 ni lo leería. Una duda sobre teoría contingencial que justo la nombraste. Algo que lo que hicieron hincapié el otro día era el tema de la forma en la que veía cada una de las teorías o enfoques a los hombres. Esta teoría también tiene una forma de ver al hombre como particular. Yo creo que si preguntan cómo ve al hombre la teoría organizacional, la mitad no lo sabe. ¿Hay que estudiarlo eso? Hay una tablita en el capítulo 15, creo que es la tabla 15.2, que les nombra a todos los hombres y las características de todos. Ahí tienen todo el resumen para estudiar los hombres. ¿Sí? Ahí lo estoy buscando, sí. No me acordaba. Yo sé que lo había visto dentro del libro de Chavenato, pero no me acordaba que estaba. Página ni idea, pero me acuerdo que está ese cuadrito, no te quiero mentir, porque es la tabla 15.2, igualmente llega hasta ese capítulo, después aparecen dos hombres más, me parece. Pero es bueno que lo sepan, distinguir. Pero ¿Y por qué? Lo importante es por qué. Es el hombre económico y el hombre social, ¿no? Que son los puntos que yo vi. Y esos son dos, ¿y los demás no son importantes? Ah, no sé. Y sí, ponele que el hombre digital, nada, un párrafo te habla, capaz que ese no es relevante. El hombre organizacional sí, también es importante. ¿Y por qué? Eso pregunté. Claro, ¿es importante? Sí, y hay como 4 o 5 hombres durante todo el libro que son importantes, que ameritan una lectura, digamos. A ver, ¿qué quedó? Romina, si benchmarking es lo mejor es lo mejor. Hasta ahora es lo mismo que mejora continua. No. ¿Por qué? Hablas sobre el objetivo y si es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. Menos para estudiar y enfocarme en el hombre administrativo también lo nombra Romina. Explayate un poco, Romina Ortiz, sobre a qué te referís con el objetivo, si es lo mismo para el benchmarking o para la mejora continua. El benchmarking, si lo lees, vas a ver que en 3 pasos, igual ya dijo en el capítulo... ¿Quién dijo que no? Lo dijo Herbeta, no yo. Para mí es el mejor capítulo de todos, el 19 me encanta y les voy a pedir benchmarking, les voy a pedir todo de Porter, la escuela BCG, la escuela de posicionamiento, sí, no me Es el mejor capítulo, pero es de otra materia. Para mí no. En realidad es el capítulo más fácil. Sí, es el ¿Y otra materia que vamos a tener en la carrera? Ven poco y nada. En Administración 2 no ven mucho del capítulo 19 de Chavenato. Y después ya tienen Administración de Recursos Humanos, Financieros, y se pierde por ahí. Depende del profesor y que les toque y depende de las materias cómo las van modificando. Si los vuelven a ver o no, estos temas. ¿Entonces el 19 no va? ¿Cómo sacan data? Sacan data.
El 19 va, chicos, a ver, quiero ser claro en esto. El capítulo 19 va. Yo no lo leería, se los digo hoy lunes que faltan 3 días para el examen, pero el capítulo 19 Ay, va, no, lo tienes que no escuchar. me cuente los días, por favor. ¿Escucharon alguna vez la frase de a buen entendedor, pocas palabras? Lean entre líneas. Cuando, Leo el título. cuando les decimos que tienen que ser criteriosos al momento de estudiar, tienen que ser criteriosos con lo que es más importante dentro de cada capítulo y de cada unidad. ¿Sí? Capítulo 19 es un capítulo importante, sí. Es real también de que no toca en profundidad ninguno de todos los temas que menciona. Y no voy a hablar más al respecto. Creo que fui claro. Ok. Y el que no lo entendió, que lo lea y Ajo que y estudie. agua. Ajo y agua. Como dice mi dentista, a joderse y aguantarse. Exactamente. ¿Tienen más dudas, chicos? Porque nos quedan 8 minutos. Aprovechen o díganos si volvemos a entrar o no. Y ahora se quedaron todos tiesos. La figura 15.1 no es, profe. Ya llegué, 15.2. no. Tabla, no figura. Tabla 15.2. Te la apuesto, ¿eh? En la página 375. Estoy buscando y no, es lo de entrada, caja negra y salida, la 15.2. Hay otra aquí, 15.2, página 375. ¿Y es la de los hombres? Sí. Sí, sí. Gané. Bueno, ahí tienen los resúmenes de todos los Sí. nombres y tienen el pantalla. Hasta ese capítulo, ¿no? Lógico, después había un par más. Los demás los agregan ustedes. Bueno, ¿tienen más dudas? Aprovechen. Es un momento de gloria. Chicos, el jueves no nos pueden preguntar ni cómo nos llamamos. Así. Vamos a ser buenos. El capítulo 16 tampoco lo tienen que leer. Eso ya lo sabían. Sí, sí, mientras, La boluda, dejá, somos un poroto por lo menos. ¡Oiga! ¿Cómo me vas a decir así delante de los chicos? Bueno, perdona que te tuteé, no sea boluda. No sea. Señora boluda. ¿Qué es eso? Claro, ahora sí. Chabón. El 16 nunca lo damos, entonces obviamente no va a entrar. Sí, cuando rinden libres. Los que rinden libre la materia les tomamos todo el capítulo 16 y los matamos. Perdón, algo que me preocupa. Acá preguntan si no es el viernes. No. No, El examen es el jueves. El jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí? Porque si no, todo lo que estamos hablando es al pedo, porque van a ir un día después y no van a encontrar nunca nada. defendeme, Fernanda, defendeme. Profe, quiero hacer una consulta con respecto a los líderes. Dale. Ahí me entró un poco la confusión, porque hay, bueno, los líderes más destacables es el autocrático, el democrático y el como el libre, ¿no? Entonces decía las características de cada uno y decía, por ejemplo, que el democrático era el que participaba más con el grupo, donde acompañaba, donde los motivaba, y ahí se me generó la duda con el administrador. O sea, una organización formal puede tener un líder y un administrador, o no, o sí. ¿No estarás confundiendo administrador con gerente? Que lo que suelen diferenciar es eso, el líder del gerente. ¿Puede ser? No sé con qué realmente se me vino la confusión. En realidad, ahí medio que dije, bueno, si hay 3 tipos de líderes, eso me quedó re claro. Y el líder participa como un gerente, por lo que me estás diciendo, ¿correcto? No, no necesariamente. Por ejemplo, un gerente. ¿Qué Perdón, querés, Vani. Cerveta? No, 6, después digo yo. Un gerente automáticamente por el cargo que ocupa podría llegar a ser un Sí, líder autoritario, ¿entendés? Porque el sí, puesto sí. amerita que él desarrolle ese autoritarismo por el cargo que tiene. Sin embargo, un líder democrático puede surgir en el nivel operativo simplemente porque sus pares lo reconocen como tal, no por el cargo que ocupa. ¿Se entiende?
Está bien, sí, sí, sí. O sea, el concepto de líder lo tenía claro. Medio que se me mezcló a mí y el de gerente también. Medio que se me mezcló cuál es la línea fina con el administrador. Ahí Y, es donde se me hizo, creo, la confusión. y el administrador puede ser las dos cosas, puede ser tanto gerente como líder. Puede decidir, siendo gerente también podés ser un líder democrático. No necesariamente vas a ser autoritario, vos elegís qué tipo de líder querés ser y cómo motivar o no a tus subordinados. También depende de la estructura de la organización, la cultura de la organización, Claro, el tipo de organización. Todo porque depende. en realidad, sí, o sea, yo pensaba esto, una organización formal, un gerente que solamente hace una bajada de línea, ¿sí? Con todo lo que es el poder, por decirlo de alguna manera, el poder, una centralización. Sí. Hay un administrador específicamente para administrar todos los departamentos y a su vez hay un líder que es el que está en el sector, vamos a decir, técnico, ¿no? Que es el que lleva la información, por decirlo de alguna manera, el que lidera, el que es la voz populi del grupo. ¿Eso puede suceder en una estructura organizacional formal? En las organizaciones no hay un líder. En las organizaciones hay muchos líderes. ¿sí? El concepto de líder surge del concepto de grupo, que no tiene nada que ver con la estructura formal de la organización específicamente. Puede tener que ver como que no. Entonces, Ajá, un líder es el que maneja un determinado grupo. ¿sí? Lo que correcto. nosotros vemos en la teoría son estilos de liderazgo. Es de qué manera yo llevo a cabo ese liderazgo. Autoritario, Bien, democrático o liberal. Ahora, un administrador, si lo pusiéramos en una organización, que no es lo que sucede en Argentina, pero si lo pusiéramos en una organización a dirigir la organización, es decir, arriba de todo, lo que conoceríamos sí, generalmente como un gerente general, va a ser el que lidere todo ese grupo de trabajo, toda esa empresa. Pero estoy hablando de la bien, empresa toda, ¿bien? Él va a tener un estilo de llevar adelante su liderazgo, o varios, porque lo que vimos con la teoría situacional es que esos liderazgos pueden ir intercambiando. Ahora, sí, dentro de cada sector va a haber distintos líderes, porque va a haber distintos grupos de trabajo, va a haber líderes formales y va a haber líderes informales. Cuando yo pongo a una persona como supervisor de un grupo de trabajo, de un equipo, sí, el famoso team leader, esa persona lo que está haciendo es liderando ese equipo de trabajo, con el estilo que él ok, tenga, con el estilo que él considere que sí, es necesario en ese momento. bien. Entonces, esto es una cadena en la que se van a ir sumando distintos líderes y lo que se recomendaría originalmente es que el administrador sea el que esté arriba de toda esa cadena. Insisto, no es lo que Bien. pasa en Argentina. En Ah, Argentina ok. generalmente se contratan administradores para que sean gerentes de sectores. No se le da todo Ah, el... está bien, ahí venía mi confusión, digamos, ¿no? O sea, si el gerente cumplía su rol de poder, por decirlo, y enviar órdenes a los subordinados, pero a su vez los grupos informales tenían un líder y había una persona X para ser administrador de todos esos, y eso se podía dar en una empresa formal. Esa era la duda concreta, que ahora claramente ya me la subsanó, profesor. Bueno, perfecto. Y a ver, creo que había otra cosita más, pero ahora se me fue. Porque nos queda un Muchas minuto. gracias. Si quedan más cosas, avísennos que volvemos a entrar. Este es en el momento en el que dicen, sí, no. Sí, yo tengo una duda con A las ver, teorías. dale, Luciana. Aprovechemos igual el minuto que queda. ¿Se acuerda que en un trabajo práctico, no sé si se acuerda de mí, que yo había que poner cada sistema coercitivo, o sea, del más estricto al menos estricto? Y teníamos 4 teorías, la clásica, la burocrática, APOS y la Fayol. científica. Y bueno, usted me dijo, yo las uní como yo supuse, justifiqué todo, y usted me dijo que no coincidían, pero que estaba bien justificado, o sea, tenía algo bueno había. Entonces, mi duda es cómo es en realidad, cómo serían. O sea, del más estricto al menos estricto, ¿cómo lo consideran ustedes? Por si nos llegan a preguntar y ya veo que yo justifico de mi manera y no es. Claro, no vamos a preguntar eso, pero vos fíjate, tanto la burocracia como la teoría de Fayol las podías relacionar con los dos sistemas autoritarios, porque son sistemas